Buenas noches, fuente de salvación. Buenas noches a todos los amigos y hermanos que todos los días se conectan con nosotros a través de la plataforma. Hoy iniciamos una nueva serie de predicación y reflexión de la palabra, tomada de la primera epístola del apóstol Pedro. Así es que les invito a no perderse una sola reflexión. De inmediato vamos a la epístola. Vayan conmigo al capítulo 1. Queremos desarrollar esta serie titulada Porque somos linaje escogido. Dígalo conmigo, porque somos linaje escogido. Versículo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan esparcidos y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados por su sangre. Por la gracia y la paz les sea multiplicada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible e incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Que Dios nos bendiga y nos ayude a recibir la reflexión de la palabra en esta noche. Al introducir esta serie, porque somos linaje escogido, debemos dar algunos datos que son de sumo interés para el dominio de todos los que nos están viendo. Esta epístola se escribe en el 60 después de Cristo, durante las duras persecuciones del emperador Nerón, quien gobernó todo el imperio romano desde el año 54 hasta el año 68. Se recuerda a Nerón como uno de los perseguidores más letales del cristianismo en aquellos días en el que iniciaba la iglesia y que apenas se cree tenía unos 35 años después de su fundación. Quien encabeza el nombre de este libro es un apóstol, es un discípulo directo de Cristo, a quien en las Sagradas Escrituras y especialmente en los Evangelios le vemos como Simón al inicio de los relatos. Pero vemos en Mateo capítulo 16 en adelante ya Cristo cambiándole el nombre a Simón, usando esta palabra que en arameo es kepas, significa roca, pero que traducido al griego es Petros o Pedro, refiriéndose obviamente a su significado original. Él escribe esta carta desde Roma. Y en el capítulo 5 de la epístola nosotros vemos referirse a ella como Babilonia. Era una forma que se usaba entre los judíos para referirse al imperio actual que dominaba la sociedad de entonces. Ellos siempre lo recordaban así, haciendo referencia aquel gran cautiverio que estuvieron en Babilonia de manos de Nabucodonosor, su gobernador. Así es que tenemos esos detalles importantes que tomar de esta epístola. Ella está dirigida a un conjunto de iglesia que se encuentra esparcida entre las ciudades que el apóstol desglosa en el versículo 1, entre Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy, en la actualidad, nos estamos refiriendo
a la actual Turquía, quien limita el Mar Negro entre Bulgaria y Georgia, y limita también con el Mar Egeo y el Mediterráneo entre Grecia y Siria, para que más o menos usted tenga el detalle de qué es lo que nosotros estamos hablando conforme a la reflexión de esta noche. Así es que de inmediato al texto, si usted vuelve conmigo al texto y vuelve a observar sus versículos desde el 1 al 5, que es de donde yo estaré tomando la reflexión de esta noche, se darán cuenta que compartiré tres ideas fundamentales. La número 1 es que nosotros fuimos elegidos para ser santificados en el Espíritu Santo y limpiados por la sangre de Jesucristo para obedecerlo. Y número 2, que Dios en su misericordia y por medio de la resurrección de Cristo nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Y número 3, somos protegidos por el poder de Dios para una herencia incorruptible y alcanzar la salvación que se manifestará en el momento final. Y en estas tres ideas vamos a estar predicando en esta noche, en esta introducción de la serie. Así es que cuando nosotros leemos el versículo 1, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, y aquí está la presentación de quien escribe. Es un apóstol, es el apóstol Pedro, obviamente. Saludo, dice él, a los que se hallan expatriados y dispersos en el Ponto, a los hermanos de estas 5 iglesias: Galacia, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que se encuentran en el territorio de Asia Menor, pero asediados hasta aquellos días por todo el Imperio Romano y todo su entorno de la sociedad griega, el ex imperio, antes de que Roma tomara el poder imperial. Y ahí tenemos los destinatarios. Ahora el apóstol Pedro va a empezar a abrir las ideas que con anterioridad yo les dije. Dice el apóstol Pedro: y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Y aquí hay una gran verdad. Esto, aunque se note como un saludo, hay una gran profundidad en lo que Pedro quiere enseñarnos en esta noche. Una de las primeras es que este es uno de los versículos que los teólogos identifican como versículo trino. Nótelo. Se encuentra el Padre, se encuentra el Espíritu Santo y también se encuentra el Señor Jesucristo. De manera que estamos enfrente a un versículo que es un versículo trino. Un versículo trino. Y dentro de sus profundidades, el apóstol quiere enseñarnos, número 1, que nosotros fuimos elegidos. Subraye esa palabra porque de las 3 palabras fundamentales que están en estos 5 versículos, esta es una. Nosotros fuimos elegidos. ¿Y cómo fuimos elegidos? Según el propósito. Y ahí lo revela el apóstol Pedro. Hay un propósito de parte de Dios el Padre que ha sido mediante la santificación del Espíritu Santo. Hay un propósito que ha venido, amados hermanos, revelado a nuestras vidas por el Padre, quien nos ha santificado a través del Espíritu Santo. Y esto tiene este siguiente resultado. ¿Cuál es el resultado? El Padre lo ha hecho para que nosotros obedezcamos a Jesucristo, obedezcamos a su Hijo, y para que también nosotros seamos limpios por su sangre. Y es de aquí de donde nace que todo cristiano, usted lo escuchará siempre diciendo: te cubro con la sangre de Cristo, sea la sangre de Cristo limpiándote, sea la sangre de Cristo resucitándose, sea la sangre de Cristo perdonándote, sea la sangre de Cristo llevándote a Dios. ¿Por qué? Porque
el Padre ha querido revelarnos cuál es la importancia de la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Pues en la ley estaba escrito que sin derramamiento de sangre no podía existir remisión, o en otras palabras, perdón. Bueno, pues como ningún ser humano podía alcanzar delante de la ley tener sangre pura, perfecta y sin mancha para derramarla y con ella buscar que Dios perdonara nuestros pecados, pues Dios envió la propiciación perfecta. Y es aquí donde tenemos a Cristo Jesús, que solamente la sangre del Hijo es la que nos limpia. Noten entonces que si tomamos el versículo 1 y el versículo 2 y extraemos aplicaciones para nuestras vidas, Dios nos está diciendo: fui yo quien ideó el propósito de acercarme a ustedes para elegirlos, y la garantía de mi elección para ustedes, o la seguridad, mejor dicho, es esta, que el Espíritu Santo vendrá a ustedes y la sangre de mi Hijo ha de limpiarlos para que ustedes puedan obedecer a mi Hijo. ¿Ven las grandes enseñanzas que podemos sacar del versículo 1 y del versículo 2? Es por esto que a esta primera enseñanza le hemos llamado elegidos para ser santificados en el Espíritu Santo y limpiados con la sangre del Señor Jesucristo para poder obedecerle. Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos que Él nos bañe con su sangre para nosotros poder obedecer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y luego, a partir del versículo 3, leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, y subraye, esta es la segunda palabra. Le dije al principio que hay 3 palabras elementales, esta es la segunda. Que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva. Para poder entender cómo Dios nos hizo nacer de nuevo, amados hermanos, nosotros tenemos que ver unos versículos que Pablo desglosa cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6, versículo 4 al versículo 13. Lo voy a leer. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ven el significado del bautismo? ¿Y por qué razón nosotros tenemos que ir a las aguas del bautismo teniendo el conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ahora bajo la gracia, que es solamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto era lo que no entendía Nicodemo en Juan capítulo 21, cuando le decía a Cristo
Quiere decir que para nacer de nuevo yo tengo que entrar en el vientre de mi madre y dejar que ella me traiga a este mundo otra vez. Y Cristo le decía, si tú no naces de nuevo, pero ¿dónde está el gran secreto de ese gran nacimiento? Ese nacimiento está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, Pablo termina aquí en Romanos diciendo, ustedes no están bajo la ley. Todo aquel, amado hermano, que no tiene a Cristo está bajo el poder de la ley. Pero todo aquel que tiene a Cristo ya ha salido del poder de la ley porque Cristo le ha pagado la ley y ahora entra en el dominio de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso que nosotros somos salvos por gracia. Y esto es un don que solamente viene de Dios, dice el apóstol Pablo. De manera que en el versículo 3 nosotros aprendemos que por medio de el sacrificio y que por medio de el Hijo de Dios y que por medio de la resurrección que fue en el Hijo de Dios, nosotros ahora tenemos una nueva esperanza y esta esperanza está viva. Nuestra esperanza no está muerta. Hay otras religiones que tienen su esperanza en alguien que está muerto. No, nosotros los cristianos la tenemos en alguien que está vivo, porque resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Nadie más que no sea Cristo vino a la tierra, murió, resucitó y se sentó a la diestra de la majestad. Versículo 4. Para que recibamos una herencia incorruptible e incontaminada e imperecedera. Esta herencia le está reservada en los cielos. A ustedes que por medio de la fe son, y aquí viene la tercera palabra, protegidos. ¿Cuál es la primera palabra? Que fuimos elegidos. La segunda, que gracias a su gran misericordia. Y la tercera es que por medio de la fe somos protegidos por el poder de Dios para que alcancemos la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. ¿Y cuál es ese momento final? El momento del retorno de Cristo, el retorno del Señor a la tierra. Así mismo como Él fue anunciado, y muchos pensaron, como lo están pensando ahora, que eso es mentira, así en el tiempo que nació Jesús, Él fue anunciado de que iba a nacer. Muchos le esperaban y otros decidieron aferrarse a la falsa idea de que Él nunca iba a nacer. Así mismo hay muchos hoy diciendo, pero ¿y cuándo es que Cristo viene? Cristo va a venir, pero eso solamente está en la potestad del Padre. El día y la hora exacta va a estar allí. Y Dios tiene sus razones del por qué ha mantenido eso en su sola potestad y no lo ha revelado. Pero en cualquier momento, en el momento que disponga el Padre, el Hijo ha de retornar. Y a ese retorno es que Pedro se está refiriendo a la manifestación del Hijo de Dios en aquel momento final, o día final, o el día del Señor, como le llaman otros escritos de la Biblia. El día del Señor. De manera que, amados hermanos, la tercera enseñanza que queremos tomar está en el versículo 4, versículo 5, donde decimos que somos protegidos por el poder de Dios para una herencia incorruptible y alcanzar la salvación que se manifestará en el momento final. Dios tiene una herencia, esa es su promesa, una herencia para los escogidos, una herencia para los que recibirán resurrección a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Una herencia que es incorruptible, una herencia sin mancha, una herencia real y verdadera, una herencia que no es perecedera. En la tierra nosotros perseguimos cosas que perecen, perseguimos vehículos, perseguimos casas, perseguimos influencias, perseguimos poder político, perseguimos poder social, perseguimos poder económico, pero todo eso perece. Todo el que ha alcanzado eso no se lo ha podido llevar a la eternidad, porque eso es de la tierra. Lo que es de la tierra es.
pero tú y yo no somos de la tierra, somos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere llamar nuestra atención en esta noche, de que tú sepas que aunque fuiste puesto en la tierra, de la tierra tú no eres, tú eres de Dios. ¿Qué es de la tierra? Nuestro cuerpo. Del polvo eres y al polvo volverás. Pero nuestra alma, nuestro ser, lo que nosotros somos, va al mundo espiritual. Ahora, la pregunta es, en el mundo espiritual, ¿cómo tú resucitarás? ¿Resucitarás a través de la resurrección de Cristo o resucitarás a través de aquellos que resucitan para condenación eterna, que pasan al terreno espiritual a estar eternamente y para siempre lejos de Dios? Dios nos está llamando a que solamente a través de Jesucristo nosotros vamos a adquirir una herencia incorruptible. ¿Y a qué se refiere Dios con esto? Se refiere a lo que dice Cristo en Apocalipsis, que cuando Él venga nos dará un cuerpo nuevo. Ya no habrá más pecado, no habrá más llanto, no habrá más hambre, no habrá más pobreza, no habrá más desigualdad, amados hermanos. Así es que Dios quiere que nosotros pasemos a una vida eterna en bendición. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, y nosotros debemos de hacerlo por fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que le busca debe de saber que Él está y que Él existe, que Él es real. Es a través de la fe, y Juan y Pedro lo resalta en el versículo 5, que por medio de la fe somos protegidos. Por medio de la fe que nosotros tenemos en Cristo recibimos una protección que vendrá sobre nosotros como poder de Dios sobre nuestras vidas. Escuche cuán alta es esa bendición de esta tercera palabra que Dios nos quiere enseñar a través de este texto, de que somos protegidos por el poder de Dios. Así es que, amados hermanos, tomando estos 5 versículos, Dios quiere enseñarnos en esta noche que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Pero para formar parte de ese grupo de elegidos, nosotros necesitamos tener a Jesucristo y el Espíritu Santo que nos da Dios para que podamos obedecer todo lo que quiere decirnos Cristo para llevarnos al reino de Dios. En segundo lugar, el Padre nos ha querido enseñar en esta noche que ha sido gracias a su misericordia, que a través de la resurrección de Cristo, Él se compromete. Mire, Dios se está comprometiendo en esta noche en que si usted cree en Cristo, en que si usted confiesa a Cristo, en que si usted cree que Él es el Hijo de Dios, sobre usted vendrá el sello del Espíritu Santo. Usted será sellado con el Espíritu Santo. Usted será bañado con el Espíritu Santo para que usted pueda obedecer todo este plan de salvación que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han pactado para poder salvar la humanidad del dominio del pecado, y el resultado del dominio del pecado es la condenación eterna. Y Dios quiere librarte de que tú vayas a la condenación eterna. Aquí en la vida nosotros tenemos seguro de salud, seguro de vida, seguro contra incendio, seguro para nuestro vehículo, pero ¿cuál es el seguro que va a cubrir mi alma? Dios lo está dando aquí en esta noche y lo está dando de manera gratuita, por gracia y por misericordia nos está dando a Jesucristo para que tú tengas seguridad en una herencia y recibas una herencia que es eterna y que es incorruptible. Que Dios te bendiga, amado hermano, en esta noche. Y le pido a Dios que todas estas palabras y enseñanzas que hemos aprendido de estos 5 versículos y estas grandes 3 palabras que Dios nos ha dado, de que nosotros fuimos elegidos, de que Él nos ha dado su misericordia y de que podemos ser protegidos por Él, llenen nuestras vidas y conforten nuestra fe, como Pedro está confortando la fe de los hermanos que están
recibiendo persecución en Asia Menor de aquel entonces. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo quiere Dios entregarnos una herencia incorruptible? En Cristo Jesús. ¿Cómo quiere Dios resucitarnos en esta noche? En Cristo Jesús. ¿Cómo quiere Dios santificar nuestras almas con su Santo Espíritu? En Cristo Jesús. Así que esta noche Dios te está llamando para que formes parte de su reino y seas tú incluido en su plan de salvación y tu nombre se inscriba en el libro de la vida, para que cuando llegue el día final del que habla este texto, tú puedas disfrutar de la salvación y la vida eterna que Dios quiere darnos solamente a través de Jesucristo. Solo tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador y como único Hijo de Dios. Dios te bendiga.